Amén, gloria a Cristo Jesús. Amada iglesia, recordarles que estamos en el último domingo del año 2020. A Dios sea la honra, la gloria, porque hasta aquí nos ha bendecido, ha estado con nosotros, nos ha ayudado, nos ha preservado y nos ha permitido glorificarle y honrarle conforme a su voluntad, que siempre sabemos que es buena, agradable y perfecta. Gracias sean dadas al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Vamos a seguir estudiando la carta o epístola a los Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 4, versículos del 7 al 16. El tema del mensaje es dones espirituales, dones que han sido dados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando Él ascendió a los cielos. Amén. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 16. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo el viento, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Dios Creador de los cielos y de la tierra, agradecidos estamos, oh Señor, por habernos hecho aceptos en el amado, miembros del cuerpo de Cristo para la edificación del mismo, oh Señor. Es mi oración que puedas tú abrir el entendimiento de nuestros corazones con el poder glorioso de tu Santo Espíritu, oh Señor, para que podamos recibir tu palabra, lo que has tú plasmado aquí para cada uno de nosotros. Padre, llénanos del poder de tu gracia, que cada uno de nosotros pueda usar el don o los dones que tú nos has dado conforme a la medida de la fe en Cristo Jesús. Te lo pedimos en acción de gracias para la alabanza de tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Cada uno de nosotros ha conocido las ventajas, los recursos que nosotros tenemos en Cristo Jesús desde que hemos creído en Él como Señor y como Salvador. De tal forma que Cristo Jesús ha dotado, ha capacitado a los miembros del cuerpo de Cristo para que nosotros vayamos siendo edificados en el amor ágape, en el amor incondicional, en la gracia, en la misericordia que Él mismo nos da, por la razón que Dios mismo en su esencia, junto con todos sus atributos, lleno de gracia, de amor, de poder, de grandeza, de majestad, Él ha decidido desplegar en la tierra un escenario completamente glorioso llevado a cabo en la persona de Cristo Jesús, ministrado por el Espíritu Santo en nuestros corazones.
de tal forma que cada uno de nosotros, cada cristiano, cada creyente, cada hijo de Dios ha recibido de esa grandeza del Dios Todopoderoso, ha recibido de la fuente de amor, de la fuente de gracia, de la fuente de misericordia, para que nosotros reflejemos de ese amor, de esa gracia y de esa misericordia a las demás personas aquí en la tierra. Es glorioso cómo verdaderamente nuestro Padre Celestial ha compartido con cada uno de nosotros de la misma esencia que Él es, de tal forma que cada uno de nosotros debe de sentirse gozoso, alegre, feliz de saber que el Dios que nos creó a su imagen y semejanza ha decidido entregarnos todo de Él mismo. ¿Qué hemos recibido que no nos haya dado el Señor Dios Todopoderoso a nosotros? Hermanos, ahora que nosotros pertenecemos a la familia de Dios, estamos gozosos de que en nuestros corazones ha sido derramado el amor de Dios, el amor que sobrepasa todo, hermanos, porque verdaderamente es el amor de Dios que hizo que nosotros verdaderamente fuésemos aceptos en Cristo Jesús, fuésemos tomados en cuenta por su gracia, por su amor, sabiendo que su gracia ninguno de nosotros la merecía, porque si la hubiésemos merecido, dice el apóstol Pablo, entonces ya no es gracia si hubiese sido por obras, de tal forma que la gracia de Dios es un regalo inmerecido para cada uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo les está enseñando a los de la iglesia de Éfeso a que todo ese amor, esa riqueza sin gloria que hemos recibido de parte de Dios Padre en la persona de Cristo Jesús, mediante el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, podamos hacer un uso verdadero para irnos edificando constantemente, porque la razón que el apóstol Pablo escribió esta carta a los de Éfeso fue para hacerles saber todas las grandezas, las maravillas que nosotros los cristianos, los creyentes tenemos en Cristo Jesús y cómo hacer uso de esas grandezas, de esas maravillas, de esos recursos inagotables para la edificación del cuerpo de Cristo. Por esa razón el apóstol Pablo comienza en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, estos somos todos los que hemos llegado a creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿qué cosa? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El apóstol Pablo está haciendo un énfasis para que el creyente pueda comprender que a cada uno, esto es en una forma singular, en una forma particular, Dios nos ha dado dones a nosotros, como lo dice su palabra, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En otras palabras, amada iglesia, ahora que creemos en Cristo Jesús, a todos se nos ha dado por lo menos un don por la gracia de Dios Padre en la persona de Cristo Jesús, manifestado en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Un ejemplo, digamos de que aquí pasan 20 pastores. Estos 20 pastores, porque se entiende que un pastor debe de tener el don de la enseñanza, de ahí que pueda enseñar, que pueda mostrar verdaderamente la palabra de Dios a aquellos que la están recibiendo. Si hay 20 pastores aquí, no todos los 20 pastores o los 20 hombres tienen el mismo nivel del don que se le ha dado. ¿Por qué? Porque a unos se le ha dado un poco más, a otros no tanto, dependiendo de la medida de la fe en que tengamos en Cristo Jesús. No todos podemos enseñar de la misma forma en que enseñan otros. Hay otros pastores dotados con esta capacidad, con estos dones, con estos regalos que han sido dados por Dios para el ministerio de Cristo, que tienen una capacidad de sobremanera abundante más que otros, de tal forma que hay muchas personas que son dados el don para poder estar con niños, pueden tratar a los niños, tienen ese don, tienen esa delicadeza dada por Dios para poderle enseñar a niños, otros a jóvenes y otros a adultos. De ahí la importancia que cada uno de nosotros tiene que saber que verdaderamente hemos recibido algo, pero vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo también nos enseña de que el hecho que Dios haya hecho eso no significa que nosotros tengamos de mayor estima a nosotros mismos porque hemos recibido más que otros o porque otros han recibido más
que nosotros, no dice el apóstol Pablo, pero que todos hemos recibido enseñanza, dones de parte de Dios para cada uno de nosotros. Todos hemos recibido, dice el apóstol Pablo, conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio que a los hombres, ¿qué fue lo que dio Jesucristo a los hombres? Dones. Un don es un regalo de Dios. Un don verdaderamente es algo que Dios le entrega a sus hijos para que estos puedan llevar a cabo la labor que Él quiere, que Él se propuso que nosotros llevásemos a cabo desde un principio. Maravillosa elección, citando el Salmo 68, 18, donde dice: subiste a lo alto, hablando de Cristo Jesús en el Salmo 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres. Ustedes pueden leer como el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 8, está citando al salmista, lo que dice el Salmo 68, 18. Él hace referencia siempre a las Escrituras para que nosotros veamos de dónde viene la fuente, que es Dios Padre inspirando al salmista de tal forma. Oigan bien, 1000 años antes que Cristo viniera, ya estaba profetizado que Cristo Jesús iba a poder hacer todo esto. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a analizar el versículo 18 del capítulo 68 de Salmos. Subiste a lo alto, de tal forma que cuando Jesucristo, después de haber resucitado de entre los muertos al tercer día y estuvo 40 días y 40 noches enseñándoles a sus discípulos acerca del reino de Dios, Él ascendió a la diestra de su Padre, que está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero cuando Él hizo eso, pudo llevar, como lo dice la palabra de Dios, cautiva. ¿Qué cosa? La cautividad. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice subiste a lo alto, ascendió, después de haber resucitado, después de haber estado 40 días predicando el reino de los cielos y haber estado a la diestra del Padre, ahora está a la diestra del Padre? ¿Qué significa subiste a lo alto? Cautivaste la cautividad. En otras palabras, todos nosotros estábamos presos en nuestros delitos y pecados, estábamos atrapados. Y Él verdaderamente, todas esas artimañas, todas esas cárceles tenebrosas, todas esas penurias en las que nosotros nos encontrábamos, las cautivó, las destruyó y las exhibió públicamente, dice la palabra de Dios, como lo dice Colosenses 2:15, enseñando una gran enseñanza a cada uno de nosotros. ¿Por qué razón, amada iglesia? Porque cuando Cristo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, Colosenses capítulo 2:15 nos dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Quiere decir que los venció verdaderamente, aquello en lo que nosotros estábamos presos, aquella cautividad. Esa es a la que se refiere el apóstol Pablo citando al salmista, que verdaderamente quitó todo eso, quitó todo el yugo pesado de nuestras cargas. Y Él destruyó a todos los demonios, a Satanás, a todas las redes del enemigo, de tal forma que nosotros tenemos que hacer este análisis, porque la palabra de Dios dice acerca de Jesús: 1000 años antes que Él viniera, cautivaste la cautividad. Y al haber hecho eso, dice, tomaste dones para los hombres. Cuando la expresión tomaste dones para los hombres, quiere decir, ahora que Cristo Jesús ha vencido a Satanás, ha vencido la muerte, ha vencido los principados y las potestades, Él ha tomado de la esencia de su Padre, de la esencia del mismo, de la esencia del Espíritu Santo, y ha derramado esos dones sobre su iglesia para que puedan ser dotados, equipados y capacitados para poder llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ir aprendiendo de qué forma es que el apóstol Pablo les está diciendo a los de Éfeso, y ahora que tenemos todo esto verdaderamente, somos tan privilegiados para poder cumplir con una gran labor de honor. Y dio dones a los hombres. Versículo 9 dice ahora, por lo cual,
Y eso de que subió, dice, ¿qué es? Hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Eso que subió qué es? Versículo 9 del capítulo 4 de Efesios. Sino que también había descendido primero a las partes más bajas. ¿De dónde? De la tierra. Tenemos Efesios capítulo 4, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando acerca del tiempo en que Cristo Jesús murió. En estos 3 días que Él murió, Cristo Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra para poder tener una mejor y mayor comprensión de lo que el apóstol Pablo les está refiriendo a los de Éfeso. Quiero invitarles, amada iglesia, a lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Sucede que Cristo Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Muchas personas se han preguntado siempre, ¿en dónde estuvo Jesucristo los días de su muerte? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? Y hay 2 posturas que las vamos a enseñar bíblicamente. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando Cristo Jesús murió por nuestros pecados, Él en este tiempo, dice la palabra de Dios, que Él visitó el Hades, visitó el Seol, donde estaban espíritus encarcelados, predicándoles. Hay 2 posturas que señalan la referencia de este versículo que estamos leyendo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, hablando de Cristo Jesús. Las 2 posturas son las siguientes. La primera postura, muchos piensan de que Cristo Jesús fue, y como la palabra de Dios nos dice, que Él predicó. Nosotros de una forma humana sobreentendemos que Él entonces llevó el evangelio a estos espíritus encarcelados. Esa es una postura. Y que Él, cuando les llevó el evangelio a estos espíritus encarcelados, ellos pudieron recibir ese evangelio, entonces pudieron ser salvos, y que Dios los sacó, Cristo Jesús los sacó de ese lugar tenebroso donde ellos estaban. Esa es una postura. La otra postura es que Cristo Jesús fue a estos espíritus encarcelados. Nótese bien, analicemos algo. Son espíritus encarcelados, son espíritus que están en prisiones. El apóstol Pedro está haciendo referencia a todos aquellos que desobedecieron la palabra de Dios cuando Él le dijo a Noé que hiciese un arca, y Noé les predicó la palabra de Dios por 120 días, pero ellos no quisieron hacer caso. 120 años, pero ellos no quisieron hacer caso. ¿Y qué es lo que pasó? El apóstol Pedro dice lo siguiente: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Preste atención a este versículo. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, dice Pedro, después de que dice que Jesucristo descendió a lo más profundo de la tierra, ¿verdad?, a visitar a ellos y les predicó. Ahora, la postura que nosotros vemos es esta. La mayoría de los estudiosos académicos es que analizan esto. En primer lugar, fueron desobedientes a la palabra de Dios. No creyeron que Cristo Jesús, no pusieron su confianza en Cristo Jesús estos hombres, ¿verdad?, simbolizando el arca de Noé a Cristo Jesús. En primer lugar, fueron desobedientes. En segundo lugar, estos son espíritus encarcelados. Dios los encarceló como parte del juicio, que ellos verdaderamente se negaron a creer la palabra de Dios. Fueron encarcelados. Ahora, la posición es esta: que Cristo Jesús fue a anunciarle a estos espíritus encarcelados
les fue a decir de que verdaderamente él había triunfado sobre la muerte, sobre Satanás, sobre los principados y sobre las potestades, testificando que verdaderamente Cristo Jesús había vencido todo eso y no habían creído en él como debieron haberlo hecho desde un principio. ¿Por qué razón? ¿Qué persona o quién les iba a llevar el mensaje a estos espíritus encarcelados para que ellos supieran por qué razón estaban ahí, sabiendo de antemano de que se les avisó que subiesen al arca? No creyeron, desobedecieron, no quisieron hacer caso a la palabra de Dios, no quisieron subirse al arca simbolizando a Cristo Jesús, llevándolos a la salvación. Y Cristo Jesús fue la única persona exclusiva quien verdaderamente podía irles a testificar y a decir de que él había vencido a los poderes de las tinieblas, a Satanás y aún a la muerte misma. Por eso es que la palabra de Dios nos está diciendo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a sacar una comparación de la palabra de Dios. La mayoría de nosotros conoce la historia acerca de Lázaro y de un rico. Que Lázaro fue al seno de Abraham y que el rico estaba en el infierno, estaba en el Hades, en el Seol, estaba sufriendo. De tal forma que nosotros podemos ver como cuando el ladrón en la cruz recibió a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, ¿qué le dijo él a Jesucristo? Que lo llevase con él al paraíso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. ¿Y qué le dijo a Jesucristo? De cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. A la misma vez nosotros entendemos que el paraíso puede significar también el seno de Abraham, el lugar donde están aquellos santos, aquellas personas que verdaderamente están esperando el día glorioso de su redención. Y el otro lado, que es el del rico, que verdaderamente estaba pidiéndole al Padre Abraham, mande a Lázaro que moje la punta de mi lengua, porque él estaba verdaderamente lleno de sed, estaba agonizando en este lugar. En ese lugar es donde se dice que estaban los espíritus encarcelados. A ese lado, por eso es que se tiene la mayoría de los estudiosos académicos la referencia a la palabra o expresión de los espíritus encarcelados. Y vamos a seguir avanzando, amada iglesia, en Efesios capítulo 4. Después dice el versículo 10, después de que dice que Cristo Jesús bajó a la tierra, a lo más profundo de la tierra, como ya lo explicamos. El versículo 10 dice, el que descendió, dice, que es Cristo Jesús, él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora bien, cuando la palabra de Dios nos dice el que descendió, habla de eso mismo, como lo dice también Juan 3:13. El Evangelio de Juan 3:13 también nos da el significado de esto, cuando Cristo Jesús descendió, como lo dice este versículo de Efesios que estamos viendo. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Fue Cristo Jesús, descendió del cielo, descendió de la gloria, de la majestad de su Padre, de su Dios Todopoderoso. Él descendió. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Él a la misma vez hace referencia al apóstol Pablo en este día, es el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, lo que dice Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? El pan de vida, la puerta de las ovejas. Amén, amada iglesia, el agua viva, el Rey soberano, el Dios es hecho hombre, el Dios lleno de gracia, el Dios grande, la vid verdadera, el Dios sublime, el Dios verdadero. Es el que descendió, es el mismo que también subió por encima. Jesucristo tuvo una labor específica realizada verdaderamente a la perfección. Estando en la condición que siempre ha sido de Dios, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en los cielos. Desde antes de la eternidad pasada, ellos ya habían tenido una reunión donde se había propuesto a Jesucristo voluntariamente el venir, el encarnarse y el tener muchos padecimientos por todos nosotros para llevar todos nuestros pecados y hacernos salvos, hacernos libres de la condenación eterna. Ahora bien, ese Dios glorioso, lleno de majestad, lleno de todos sus atributos, donde todos los ángeles, arcángeles y serafines le adoran, le cantan y le dicen santo, 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 ese Dios es el que decidió humanizarse
cambiar todo eso y hacerse hombre, y Él llevó verdaderamente a cabo toda la labor que su Dios, que su Padre le encomendó, el hacerse siervo, el morir, el cumplir la ley a cabalidad, el vivir una vida santa, en obediencia a la ley, porque Él cumplió la ley a cabalidad, como lo dice la palabra. El que descendió es el mismo que también subió. Significa que Cristo Jesús, al haberse hecho hombre, cumplir la ley a cabalidad, vivir una vida perfecta, al haber muerto por nuestros pecados, resucitado al tercer día y haber ascendido a la diestra del Padre al tercer día, significa esta expresión: es el mismo que también subió, porque Él hizo todo a la perfección, por encima de todos los cielos, para llenarlos todos, dice la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a entender algo cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros este versículo, todo esto: por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Hermanos, nosotros ahora que somos miembros del cuerpo de Cristo, quiero llevarlos a Romanos capítulo 12, versículos 3 y 8. Algunos llaman a esto los dones administrativos. Siempre son dones espirituales, también dones administrativos. Romanos 12, capítulo 12, versículo del 3 al 8 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, hablando de Cristo Jesús, que ahora subió a los cielos, nos ha dado los dones, dice la palabra de Dios, a cada cual que está entre vosotros, los miembros de Cristo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Se acuerdan que les dije que aunque Dios les dé a uno mayor abundancia del don que le ha dado? Por ejemplo, si al pastor le ha dado mayor abundancia del don de enseñanza y a mí no, yo no tengo que enojarme, entristecerme, sino que con lo poco, la medida del don que he recibido, agradar a Dios en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Y si a mí se me ha dado mucho más, dice la palabra de Dios, yo no tengo que tener en más estima que los demás por eso. No, dice el apóstol Pablo. Por eso es que los dones que han sido repartidos son ordenados y son de una forma enseñable, para que nosotros no nos estimemos superiores a los demás. Oiga como dice Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice, sino que piense decir con cordura, conforme a la medida, ahí está, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4: porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Escucharon eso? Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no todos tenemos la misma función. El apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 12 dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Son todos evangelistas? Dice el apóstol Pablo: unos tienen el don de enseñanza, otros el don de sanidad, otros el don de hacer milagros, otros el don de hablar en lengua, otros el don de misericordia, el de servicio. De tal modo que cada uno de nosotros hemos sido capacitados, equipados y dotados por el poder del Espíritu Santo con una sola función: de irnos edificando en el cuerpo de Cristo. Y esto es maravilloso. La pregunta que siempre les hago es: ¿cuál es el don que Dios les ha dado? Algunos han respondido, otros no, pero a todos los creyentes tienen por lo menos un don. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 12:5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6: de manera que, teniendo diferentes dones, ahí está, tenemos diferentes dones, dice el apóstol Pablo, según la gracia que nos es dada, según lo que Dios ha querido que sea que nosotros recibamos, está diciendo el apóstol Pablo. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, que Cristo Jesús le ha puesto a él, el de la profecía, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, ahí está, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muchos hermanos tienen el don de misericordia, el don de exhortar, el don de servir, todos estos dones. Y el apóstol Pablo está diciendo que ahora que Cristo Jesús subió a lo alto, ¿verdad?, nos ha repartido dones a todos nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta es: ¿sabemos qué don o dones nos ha dado el Señor? Es muy importante, fíjense, que todos nosotros sepamos cuáles son nuestros dones.
qué es lo que Dios nos ha dado y cómo puedo yo ayudar al cuerpo de Cristo a poder hacer esta labor tan majestuosa dada por nuestro Padre Celestial. Quiero llevarlos a una mayor abundancia de la palabra de Dios en primera carta de 2 Corintios, a 2 Corintios del apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 7 al 11. La palabra de Dios dice en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 11: pero a cada uno, iglesia, a todos nosotros, a cada uno, dice la palabra de Dios, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Tenemos que aprovechar, tenemos que exprimir estos dones que nosotros tenemos y no ser una iglesia pasiva. De modo que los líderes de una iglesia tienen que poder tener esa visión, tienen que poder acercarse y conocer al rebaño, a las ovejas, y saber qué don tiene tal hermano o tal hermana y ponerlos al servicio de la obra del Señor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que le da dones a cada uno de nosotros. A otro fe por el mismo Espíritu. ¿Se pueden dar cuenta? Cuando dice según la medida de fe que se le ha sido dada a cada uno de nosotros. Hay hermanitas que pueden tener mucha más fe que yo. Por eso es que una vez uno de sus discípulos le dijo a Jesucristo: aumentanos la fe, ayuda a mi incredulidad, le dijeron. Hay otros hermanos que pueden tener mayor fe que yo. Entonces nosotros necesitamos saber todo esto, amada iglesia. ¿Saben por qué? Porque lo más usual en las necesidades que nosotros tenemos, casi siempre es donde más necesitamos de los hermanos en Cristo, de los miembros del cuerpo de Cristo, cuando alguno de nosotros está enfermo, o cuando algún familiar está enfermo, o está atravesando alguna situación adversa en su vida por una enfermedad. Mayormente por eso necesitamos más unión de todos los hermanos, comunión de todos los hermanos, y a la misma vez más fe de parte de todos estos hermanos. ¿Por qué razón? Cuando uno está enfermo, y tal vez ustedes saben, nosotros somos creyentes, somos cristianos, pero cuando estamos enfermos nuestra fe decae, somos humanos. Yo lo he experimentado recientemente, decae, nos sentimos no avanzar más. ¿Qué está pasando? No me escucha, y todo eso viene a nuestra mente, pero sabemos muy en el fondo que verdaderamente Él está presente. Pero ahí está el cuerpo de Cristo Jesús orando por esa persona que está enferma, que está atravesando momentos difíciles, y fortaleciendo de una forma a esa familia, para que esta familia sepan que no están solas, porque Dios ha enviado a hombres y a mujeres para poder edificarse en unos a otros, en amor, en misericordia, en gracia, de tal modo que nadie está solo, y nosotros tenemos a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Maestro por excelencia, pero también tenemos la comunidad de los santos que podemos estar intercediendo unos por otros. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno. Bueno, me pasé al 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que si habla algunas lenguas, tiene que haber un intérprete, está traduciendo, ¿verdad?, lo que se está diciendo para que sean enseñados los demás. Discernimiento de espíritu es saber diferenciar la verdad del error, lo que es bueno, lo que es malo. 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como que, como Él quiere, dice la palabra de Dios, de tal forma que no es tanto yo el que voy a querer esos dones, sino que es Dios, como Él quiere, darme el don para lo que Él quiere que yo haga verdaderamente. Entonces nosotros como cristianos, si ya no queremos ser una iglesia pasiva y queremos cambiar y ser una iglesia activa, tenemos que poner por obra esos dones que hemos recibido de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él ascendió a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros, amada iglesia. Sería bonito reunirnos todos y poder participar y poder decir en qué podemos ayudar. Aquí hay muchas hermanas serviciales que cuando se trata de hacer cena, miren, allá andan todas, cocinando, haciendo aquí, haciendo allá, andan sirviendo, tienen ese don de servicio, es bonito. Hay hermanos que también tienen la capacidad de la enseñanza, el don de la enseñanza, pueden enseñar, hermanas también pueden enseñar, pueden estar, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, llevándola para que todos sean modificados.
Hay hermanos que tienen discernimiento de espíritu, saber diferenciar la verdad del error, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que es verdadero, lo que es falso. La palabra de Dios nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, somos todos nosotros hermanos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo hermana Evita hace unos momentos? Que cuando veía padecer a Juan Pablo, ella sentía lo mismo, también se siente. Y oigan lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26, dice lo que hermana Evita nos dijo a nosotros. Miren, de manera que si un miembro que padece, ¿verdad? Está mal, está triste, ¿qué cosa? Todos los demás, ¿qué cosa? Nos dolemos, ¿verdad? Tenemos ese mismo sentir por el vínculo de la paz del Espíritu Santo que ha sido puesto sobre nosotros. Oiga, todos los miembros se duelen con Él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con Él se gozan. Si a un hermano le va bien, nos alegramos junto con Él, festejamos y le damos gracias a Dios y hacemos acciones de gracia y celebramos todo, nos ponemos gozosos, nos ponemos contentos. Si alguno de nuestros hermanos está triste, está pasando alguna dificultad, alguna enfermedad grave, nosotros nos dolemos, oramos al Señor, le pedimos a Dios misericordia, estamos intercediendo, visitamos al hermano, hacemos oración, y eso es lo que agrada al Señor, amado hermano. Dice, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestro. Esto tiene mucha conexión con los dones espirituales que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28 dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los que han sido enviados, ¿verdad?, por Jesucristo. Luego profetas, que iba la palabra de Dios. Lo tercero, maestros, los que estamos enseñando. A la misma vez sabemos de que el profeta, maestro, tiene mucha relación. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios que estamos estudiando, él está haciendo notar, amada iglesia, la importancia de lo que Cristo Jesús constituyó, como lo dice a los Corintios también. Vamos entrando ya al versículo 11, Efesios 4:11, y él mismo, hablando de Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles. Fueron todos los apóstoles que nosotros hemos visto, hemos aprendido de ellos. A otros profetas, a otros evangelistas, y hemos enseñado estos pasajes también en otros domingos acerca de la carta de los Efesios, a otros pastores y maestros. Los pastores en el original griego es poimen, son personas que están dedicadas a poder enseñar, o dicho de otra forma, a poder alimentar al rebaño. ¿Con qué? ¿Con la palabra de quién? Con la palabra de Dios. Eso es lo que hacen los pastores. Enseñan la palabra de Dios para que el rebaño pueda ser alimentado conforme, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, para poder irnos llenando constantemente de su palabra, de su grandeza. Y dice el versículo 12, con el propósito de perfeccionar a los santos, de que todos ustedes sean maduros espiritualmente constantemente, porque ahora están escuchando la palabra de Dios. Es importante tener esto en cuenta. Dice a los santos, para la obra del ministerio. Hay un ministerio, hay una obra que nosotros tenemos que llevar a cabo, de tal modo que la iglesia, aunque sea ya escogida por Dios, salvada por Dios, tenga todos los recursos que Dios le ha dado, tiene que ser enseñable de tal forma que los pastores podamos estar enseñándole a todo el rebaño lo que Dios ha plasmado en sus escrituras, para que ustedes puedan ir creciendo espiritualmente. De tal forma, iglesia, que el apóstol Pablo está haciendo un llamado verdadero a todos nosotros, que Cristo Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, está diciendo. ¿Para qué? Para la edificación de la obra del ministerio, de tal forma que todos nosotros estamos aquí para ir creciendo espiritualmente, para ir madurando en esta verdad y profundizar en las escrituras, hasta que todos lleguemos a la unidad. Oigan, el propósito de Cristo Jesús de haber constituido a los pastores, a los maestros, es que todos lleguemos a ser uno. Padre, Juan 17, él lo dijo, Padre, que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno, ¿verdad? Es el propósito.
Nosotros como iglesia no debemos de estar divididos. Nosotros como iglesia todos tenemos que ser uno con un solo propósito. Tenemos que unirnos. Cuando nos unamos y estemos así de corazón verdaderamente sirviéndole fervientemente a nuestro Padre Celestial, van a ver que vamos a florecer grandemente, de gran manera, amada iglesia. De tal modo que el apóstol Pablo aquí hace una invitación solemne, y yo también, a que todos podamos unirnos en aras del Evangelio, en aras del ministerio de la obra de Cristo Jesús, por su vida, por su muerte, por su resurrección, por su ascensión a la diestra del Padre, y que ya sean quitadas todas esas divisiones, todos los pragmatismos, todas las cosas que verdaderamente nos separan a cada uno de nosotros, sabiendo que a Cristo Jesús no le agrada la división, no le agrada la indiferencia. Él quiere un cuerpo que esté unido, un cuerpo que se compadezca, un cuerpo que vaya creciendo unánime en un mismo sentir de quererle glorificarle, de quererle exaltarle. De esa forma vamos a salir victoriosos. Necesitamos de todo esto hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que ir en un crecimiento gradual sobre el conocimiento de quién es Cristo, qué hace Cristo, por qué vino Cristo, quién es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Dios Todopoderoso, es el Dios soberano, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios que nos tiene aquí presentes para glorificarle, para exaltarle. Es el Dios que quiere que nosotros no seamos pasivos. Él no quiere cristianos pasivos, que si nosotros tengamos dones, los tengamos dormidos y con brazos cruzados y veamos a los demás que hacen y yo me quedo intacto, yo me quedo sin moverme y solo me quedo viendo qué hacen los demás. No. Dios nos ha dado los dones para que nosotros los pongamos por obra, para que nosotros participemos en su ministerio, llenos de gracia, misericordia, de amor y de poder, fortalecidos por el Espíritu Santo, como lo dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Hemos recibido poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, amada iglesia. Unánimes juntos vamos a salir victoriosos, vamos a salir adelante. ¿Por qué razón tenemos que ir creciendo en la palabra de Dios? A un varón perfecto. Dios quiere que nosotros seamos maduros espiritualmente. Por eso es que la palabra de Dios también, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero aprobado, le dice, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien. Eso usa en el original es ortotomeo, que uno va cortando derecho, no corta a derecha, no corta a izquierda, no se desvía, que usa bien la palabra de verdad, que no tengas nada de qué avergonzarte, le está diciendo. Versículo 14, la razón para que nosotros crezcamos en este conocimiento pleno de Cristo Jesús es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas, lo hemos explicado también, por acción sutil, engañosa, dice, de todos estos hombres perversos, de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Entre más conozca la verdad, más rápido va a conocer la mentira. Entre más usted conozca lo que es de Cristo, más rápido va a saber lo que es de Satanás, lo que es del diablo. Por eso es que nosotros tenemos que ir creciendo constantemente en la palabra de Dios, porque así ya no vamos a ser como niños fluctuantes, llevando por doquier cualquier viento de doctrina que nos lleva por aquí, que nos lleva por acá. No, hay un solo Dios, un solo Salvador, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amada iglesia. Versículo 16, ya para concluir, lo que el apóstol Pablo viene diciendo, lo viene resumiendo, que es de quien todo el cuerpo bien concertado está y unido, ¿verdad? Que no dice dividido, tenemos que estar bien unidos, dice la palabra de Dios, bien unidos, dice, entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Escucharon esa palabra? Que se ayudan mutuamente. Tenemos que ayudarnos mutuamente los unos a los otros. ¿Qué le dijo el suegro de Moisés, Jetro, a Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermano pastor? O sea que como él es el que guiaba al pueblo, que el pueblo era el primero. Así es. Él le dijo que buscara personas que le ayudaran. Así es. Para poder aconsejar, y él se quedaba con los puntos más difíciles. Con los puntos más difíciles. Miren, ayudarnos mutuamente. La labor pastoral no es fácil.
Todos en conjunto tenemos que ayudar al pastor a poder ir creciendo también en todos los proyectos que él tiene. Él tiene muchos proyectos para la iglesia, ¿verdad, hermano pastor? Y él necesita de la ayuda de todos nosotros, de toditos los que estamos aquí y los que están vía redes sociales. Él necesita mucha ayuda. ¿Por qué? Porque Jetro, ayudado por Dios, le dijo a Moisés: desfallecerás tú, le dijo, vas a caer tú si tratas de hacer tú solo la obra. De tal modo que necesitaba ser ayudado por todos los demás a su alrededor, y es lo que se necesita en una iglesia: el poder ayudar al pastor, el poder verdaderamente hacer las cosas. ¿Para qué? Para que funcionen de una forma idónea, de una forma correcta, con los dones espirituales. Muchos hermanos aquí saben evangelizar, pero no saben evangelizar. Y muchos hermanos saben evangelizar, pero no saben que tienen ese don. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don que ha sido puesto por las manos del presbítero, que era él mismo, el apóstol Pablo. El Timoteo en un momento dado tenía el don así, todo entristecido, todo apagado, veía las cosas difíciles. No, le dice el apóstol Pablo. Timoteo era joven. Aviva el fuego del don que ha sido puesto por ti, le dice. De tal modo que cada uno de nosotros ya no sigamos así, miren, que vamos a estar dormidos espiritualmente, esperando a ver qué hacen los demás y no hago nada yo. No, nosotros tenemos que activar esos dones que han sido puestos por Dios en nuestros corazones, y van a ver cómo vamos a ir floreciendo cada uno de nosotros. Amén. Versículo 16: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro quiere decir según el don que usted ha recibido de parte de Dios. Según el don que usted ha recibido de parte de Dios, dice, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Recibe su crecimiento, vamos a ir creciendo y vamos a ir siendo edificados. ¿En qué? En el vínculo perfecto que es el amor. El amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo. Constreñir quiere decir me veo obligado, estoy entre la espada y la pared. No tengo otra cosa que hacer sino que verdaderamente ahora predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. De tal modo que es este amor que de Cristo Jesús que debe de estar impulsando a la iglesia a poder llevar a cabo los dones que les han sido entregados, de poderlos realizar, de poderlos poner por obras, amada iglesia. Por eso es que nosotros vamos a ser una iglesia victoriosa, una iglesia que crezcamos cuando todos nosotros nos ayudemos mutuamente y cuando nosotros verdaderamente estemos en este amor ágape incondicional. Pasemos por alto todas las ofensas que nos hemos cometido unos a otros. No tomemos en cuenta las cosas malas. Ya estamos por iniciar un nuevo año, si es la voluntad de Dios, año 2021, año 2020 no fue nada bueno, nada fácil para cada uno de nosotros. Tuvimos muchas dificultades a nivel global, a nivel mundial. Vayamos pensando y meditando en esta reflexión que el apóstol Pablo ha hecho también a los de Éfeso. Queremos ser una iglesia que florezca espiritualmente, que crezca numéricamente también a la misma vez. Perdonémonos unos a otros. Ya dejemos de estar con tanta división, ya dejemos de estar con tanto pleito, ya dejemos de estar con tanta envidia, con tanta contención, ya dejemos todo eso a un lado y pidámosle perdón a Dios, porque el Espíritu Santo se va a manifestar en aquella iglesia, en aquellas vidas que estén dispuestos a darle el lugar a Dios que Él merece en sus corazones. Y Dios quiere habitar en un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Dios quiere estar en un lugar lleno de amor, lleno de gracia, lleno de paz. La iglesia no debemos de estar peleándonos los unos a los otros. La iglesia debe estar enfrentando al mundo, oponiéndose al mundo con todas esas leyes de ideología de género que quieren estar trayendo, donde quieren estar pasando hombres con hombres, mujeres con mujeres, donde la iglesia se debe de estar oponiendo al aborto, a todas esas cosas malas que se están viniendo. Entonces, hermanos, les hago una atenta invitación a cada uno de ustedes, primeramente a mí, a que podamos unirnos, a que podamos amarnos,
a que podamos llenarnos de la presencia de Cristo Jesús, a ya no tener pragmatismo entre nosotros mismos, a ya no poder tener esa indiferencia. Y van a haber un cambio verdadero para este 2021. En el nombre de Cristo Jesús, fortalecidos, una iglesia renovada, una iglesia verdaderamente gloriosa para la honra y para la gloria de Dios, porque Cristo Jesús lo dijo, que Él quiere una iglesia sin qué, sin mancha y sin arruga. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos por la enseñanza que tú nos has traído a cada uno de nosotros, oh Señor, que cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un don de parte de ti para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre, consuela los corazones, Señor, de todos aquellos hermanos que necesitan ser consolados mediante el obrar poderoso de tu Santo Espíritu para la exaltación de tu nombre, oh Señor, Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Permítenos ser hombres diferentes, con una actitud bíblica, con una mente renovada, con un espíritu que esté dispuesto, Señor, en aras del Evangelio a servirte fervientemente, que nos unamos todos en oración, que te demos la honra y la gloria y la exaltación a ti. Padre, que cada uno de nosotros pueda ser llenos de tu Santo Espíritu para la obra del ministerio a la cual tú nos has encomendado. Bendice, oh Señor, a cada uno de nosotros y bendice a nuestros familiares. Necesitamos estar unidos, oh Señor, con ese vínculo perfecto que es el amor de Cristo, oh Señor, derramado sobre cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, sabiendo, oh Señor, que el rojo de la sangre de Cristo Jesús emblanqueció el rojo de mi pecado. Padre, solamente tú puedes hacer eso. Te damos la honra y la gloria a ti, oh Señor, en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga.